En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000, gracias por la compañía de todos los días. Hoy martes 2 de junio del año 2026, arrancando muy fuertemente el segundo semestre de este año con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistas de primerísima mano aquí en este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Quien les saluda, Prince Otto, y estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Prince? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo en orden, ya listísima, y desde producción ya me confirman que está en contacto vía Zoom nuestro invitado de hoy. Él es Raúl Valdés, presidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales CAPRO. ¿Cómo estamos, Raúl? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, muy buen día, muy buenas tardes ya en realidad, Prince, sí. Espero que estén bien por ahí. Todo en orden, Raúl, y queríamos tener este contacto contigo porque queremos conocer cómo está incidiendo sobre todo el comportamiento del tipo de cambio, una apreciación del guaraní que ya roza los 2 dígitos y lo comparamos incluso ya de manera interanual, y sabemos que como industria, como agroexportadora, obviamente también tiene sus impactos cuando estamos hablando del sector exportador. Así que por eso el contacto, y nos gustaría conocer cómo está el escenario en el sector, Raúl. Sí, efectivamente, nuestros productos se vuelven menos competitivos en términos de precios una vez que se da esta ecuación del tipo de cambio a nivel local. También hay que entender un poco la coyuntura global de lo que está aconteciendo en otros países, especialmente en nuestros vecinos. Y también en términos del mercado global en cuanto al sustento del precio internacional, sí, el sustento de la demanda. Es importante destacar de que hemos arrancado un año con mucha fuerza, con una producción récord que supera ya las 12 millones de toneladas de soja en lo que va a la campaña de este año. Eso viene acompañado también de un inicio fuerte en términos de precios, especialmente de los productos industrializados, la harina de soja y en específico el aceite de soja tienen un sustento importante en términos de precios que se pudo observar durante casi todo este primer semestre del año, y eso de alguna manera compensó o equilibró la ecuación con respecto al tipo de cambio. Entonces, en definitiva, lo que estamos observando hoy es un nivel importante en términos de producción de harina y de aceite de soja, así mismo como la exportación. Sin embargo, lo que observamos para la segunda mitad del año puede ser un poco más incierto, llamémosle así, ya que también los márgenes se van deteriorando. Argentina también entró con una zafra de soja muy importante. También se están dando algunas situaciones con respecto a noticias relacionadas a las retenciones, o sea, cambios de políticas internas en términos de exportación para la Argentina, y eso termina afectando la dinámica regional del negocio. Por ende, no es un tema menor estar observando los indicadores del tipo de cambio, así también como los indicadores relacionados al precio de insumos críticos como el fertilizante y los combustibles. Por ende, estamos en una situación buena, con un optimismo moderado. Sin embargo, entendemos que la situación también es muy delicada, por lo tanto estamos tomando cada medida que sea relativamente firme y tratar de caminar sobre un terreno seguro cada vez que estamos caminando o tomando decisiones.
Así como le mencionaste, Raúl, de hecho el ciclo económico tiene como dos fases dentro de un año. El primer semestre generalmente vemos este tipo de comportamientos del dólar, sobre todo debilitándose por esto que estás mencionando también, de mayores ingresos de divisas, etcétera, y un contexto un tanto incierto como el que estamos viviendo. Y el segundo semestre es como que hay una suerte de recomposición. Sin embargo, las perspectivas que ustedes están manejando es totalmente adverso. Siempre hablamos de perspectivas, no sabemos qué puede pasar aquí en adelante. Y en ese sentido, Raúl, ¿qué alternativas están de alguna manera sondeando, manejando en el caso de que no se acomoden estos indicadores? Sobre todo no estamos hablando del tipo de cambio y los factores u otros componentes, como ya mencionabas, el de los insumos, fertilizantes, etcétera. Bueno, lo primero y concreto es que la industrialización en definitiva es el camino, ¿verdad? Agregando valor a los productos que tenemos en el país. Sí. Primero podemos acceder a una cantidad mayor de mercados, esto en términos de diversificación y del gerenciamiento de los riesgos es fundamental al momento de tomar decisiones. Hoy estamos alcanzando a más de 40 mercados en diferentes destinos y latitudes, mercados muy lejanos, mercados asiáticos, mercados europeos, mercados de Centroamérica, América, Sudamérica, del Pacífico. O sea, hay un montón de mercados al cual tenemos acceso y eso demuestra que en definitiva, a medida que vamos agregando valor a los productos, podemos acceder y competir en esos mercados lejanos, a diferencia de los productos con un bajo valor agregado, los commodities, que prácticamente por cuestiones estructurales de nuestro país, empezando por una economía de escala mucho menor en términos de producción, comparando con nuestros grandes vecinos como Brasil y Argentina. Brasil que viene rompiendo récords en productividad, en soja, en maíz. Cada año crece por lo menos una zafra de Paraguay. Por ende, estructuralmente es difícil competir en términos de economía de escala y además de eso le tenemos que sumar las condiciones geográficas. Paraguay termina siendo un país mediterráneo, tenemos una salida al mundo a través de la hidrovía que es sumamente eficiente, es un activo estratégico, pero el Río de la Plata todavía tiene limitaciones de calados y vos tenés que competir contra un país como Brasil que puede cargar buques gigantescos en el litoral marítimo y enviarlos a destinos lejanos como China o como el sudeste asiático, y nosotros no tenemos esa capacidad de competir. Entonces el producto con poco valor agregado termina siendo no competitivo, por ende se termina concentrando gran parte del producto en mercados regionales, principalmente en la Argentina y también en Brasil, que son los principales compradores de la soja y de los agroproductos paraguayos. Sin embargo, con la industrialización podemos entrar a mercados de nicho, podemos entrar a mercados con especificaciones de calidad muy criteriosas o muy exigentes. Entonces entendemos de que justamente esos criterios o esas especificaciones no las vemos como barreras para acceso al mercado, sino que las vemos como una oportunidad en donde Paraguay se puede destacar con sus productos de alto valor y con sobre todo las capacidades de productividad que tenemos en nuestro país que nos pueden hacer competitivos de igual a igual en ese tipo de mercados. Por ende, como principal medida que tenemos que tener ante los shocks que podemos recibir de la coyuntura externa o global es industrializar y agregar valor. A medida que vamos agregando valor o vamos verticalizando ese valor agregado, convertir la proteína vegetal o el commodity, la soja, en proteína vegetal, convertir la proteína vegetal en proteína animal, convertir esa misma base de productos en más de 300 tipos de productos para aplicación hasta en ciencia, en plásticos, en biocombustibles. O sea, hay una infinidad de capacidad transformadora que se puede dar a partir de la industrialización de los productos, específicamente de la soja que tenemos en Paraguay, que podemos aprovechar y convertir justamente en otros mercados diversos
en el mundo entero. Puntualmente, cuando hablamos de la soja, Raúl, ¿cuánto de lo que se produce se industrializa en el país? Y si ha habido ciertamente un avance en ese porcentaje. Y también agregar la siguiente pregunta, la capacidad instalada en el país. Bueno, tenemos varios insights en esa pregunta. Sí. Primero, para destacar cuál es la oportunidad que tiene nuestro país de industrializar el principal producto agrícola, que de hecho es la soja. Sí. Hoy en día estamos procesando aproximadamente 30% del total de la soja producida en el país, y eso te da una oportunidad de procesar por lo menos 70% más todavía, que en definitiva podría trasladarse a un valor agregado en términos económicos, generación de puestos de trabajo y generación de divisas exponencialmente mayor a lo que estamos teniendo en este momento. Hoy en día la capacidad para procesamiento de soja en el país es de aproximadamente 45 al 50%, dependiendo del año de producción de soja, pero estaría más o menos entre 40 y 50% de capacidad instalada, sí, ya funcionando en nuestro país, y tuvo un leve incremento en el año anterior por la reactivación de fábricas que estaban paradas y la incorporación de una nueva fábrica, que es la fábrica de Pioneros del Chaco, que también viene a sumar a esa capacidad total que tenemos como país del procesamiento. Pero todavía esa capacidad instalada se encuentra subutilizada. Estamos hablando de que aproximadamente se está utilizando solo el 70% de esa capacidad instalada. O sea, en términos simples, tenemos una subutilización de una capacidad que todavía no alcanza el 50% para poder alcanzar, o sea, que no alcanza el 50% del total de la soja producida. O sea, ni siquiera podemos hablar de crecer en capacidad, claro, si todavía ni siquiera estamos usando toda la capacidad instalada. Y tenemos un camino enorme por recorrer. Como te dije, solamente el 30% de toda la soja es procesada en el país y el resto es exportada en estado natural. Por ende, nuestra visión desde Capro es impulsar esa reforma agroindustrial que capture el valor agregado en nuestro país y que vaya verticalizando a partir de la industrialización de la soja, vaya verticalizando en la cadena de valor, y que el Paraguay pueda convertirse en un hub de proteínas y alimentos y bioenergía para el mundo. ¿Qué factor está incidiendo en que no se acelere ciertamente este aumento de la industrialización en el país, Raúl? ¿Cuestión precio, cuestión de logística? ¿Qué otro componente incidiría en esto? ¿Hay una explicación más certera? Precisamente es la falta de un estímulo o de una política de Estado en términos de la agroindustrialización de la soja. Lo que estamos observando en el maíz, por ejemplo, sí, que está creciendo el área productiva, está creciendo el volumen, se están instalando fábricas, es porque justamente cuentan con los incentivos inteligentes y a medida para la industrialización, y eso solamente se derrama en toda la economía y lo podemos ver todos los años. En la soja venimos hablando de un volumen de producción que se mantiene estable, a excepción de este año que hubo una superproducción, pero siempre está en torno a los 9, 10, 11 millones de toneladas, y la capacidad de industrialización de soja tuvo un boom entre el año 2012 y el 2015, en donde se instalaron gran parte de las industrias que hoy conocemos. Hubo más de $1.000 millones de instalación o de inversiones masivas de las industrias, y eso se mantiene estable y estancado desde el momento en que cambiaron las reglas del juego en términos de los incentivos tributarios, específicamente la no devolución del IVA para los productos industrializados que son exportados, y se puede observar de que desde el año 2019, que hubo una reforma, hasta el año 2025 hubo una tendencia decreciente en términos de
de industrialización, de hecho que cada año estábamos industrializando menos. Y este año y parte del año pasado se da una situación a nivel, digamos, externo por decisiones y políticas industriales de otros países, respondiendo a intereses internos de esos países, específicamente Argentina, por ejemplo, con el cambio de su retención, su tipo de cambio o su estabilización económica. Y eso termina afectando directamente a la dinámica de comercialización regional. O sea, Paraguay hoy está respondiendo a una coyuntura externa más que a decisiones internas de ese procesamiento. Entonces, podemos decir de que si hoy estamos industrializando más, es simplemente por una combinación de factores externos, más que factores internos, sumado o exceptuando a la gran productividad que tuvimos. Pero en definitiva, si el día de mañana nosotros dependemos de decisiones de otros gobiernos, lo que estamos diciendo es que estamos totalmente vulnerables. Por ende, cualquier cambio en las decisiones que tomen, especialmente países como Brasil, como Argentina, como Estados Unidos o incluso la Unión Europea, nosotros estamos totalmente expuestos a que eso pueda impactar, ya sea positiva o negativamente. En este caso estamos hablando de una combinación que termina resultando favorable, pero nadie te dice que el día de mañana eso termina impactando negativamente a la industria. Entonces, básicamente lo que tenemos que trabajar es en un paquete de estímulos o incentivos inteligentes que sobre todo permitan permear a todas las capas económicas de manera transversal de nuestro país, y no solamente hablar como una cuestión sectorial, sino que hablar como una cuestión a nivel transversal que tendría un impacto económico demasiado importante para nuestro país. Entonces, eso es lo que estamos impulsando, esa es la visión que estamos transmitiendo. Por ende, entendemos de que está alineado con la visión que tiene este gobierno también. No son cambios fáciles. El contexto interno de nuestro país tampoco está fácil. Estamos hablando de la salud fiscal, de las arcas del Estado, de los compromisos que tiene por cumplir, pero lo que estamos transmitiendo es una visión a largo plazo, una visión que terminaría afectando positivamente al desarrollo económico de nuestro país, y en definitiva creemos que sin una reforma agroindustrial específicamente para el procesamiento de la soja, será muy difícil que Paraguay pueda dar ese salto transformador en la industria. Y no estamos hablando de inversiones que van a llegar o de promesas de inversiones, estamos hablando de inversiones que ya están activos, que ya están instalados en nuestro país, que tienen una subutilización y que tienen un potencial enorme de poder seguir produciendo e incrementar su capacidad. Mencionabas un punto de inflexión en la parte tributaria, Raúl, de años atrás, puntualmente con la reforma. ¿Hay o está cuantificado este concepto de la no devolución de justamente la parte impositiva para el sector, o eso no se tiene estimado o calculado? ¿Y cómo se va también de alguna manera descargando o utilizando? Sí, claro que tenemos muy bien cuantificado y muy bien medido y muy bien estudiado todo esto, pero honestamente no es el mensaje que queremos transmitir. Creo que ese mensaje es como chocar contra una pared, y también de nuevo entendemos y cooperamos con otro país en términos de la visión de desarrollo que tenemos. No va por ahí el mensaje. Nosotros creemos que el mensaje realmente tiene que ir a través de la verticalización y el agregado de valor. Recientemente fue promulgada la actualización de la ley del biodiesel, sí, que permitiría incrementar el mandato de mezcla obligatoria de biodiesel en base del aceite de soja con el diésel convencional. Y ese tipo de medidas, por ejemplo, te da una orientación de lo que quiere el gobierno. Y si observamos países vecinos como Brasil, o incluso lo que está pasando en Estados Unidos con cambios dentro de su estructura del mandato del biodiesel o bioenergías, sí, vemos dos factores fundamentales. Por un lado, la determinación
de avanzar por un camino de agroindustrialización y por otro lado también una visión de sostenibilidad, de reducción de gases de efecto invernadero, de biocombustible. O sea, es la tendencia y no hay paso, no hay vuelta atrás con esa tendencia de un sistema productivo mucho más amigable con el medio ambiente y dejar un futuro mejor para las próximas generaciones. Por ende, el sistema productivo del Paraguay cumple absolutamente con todas las cualidades necesarias para poder convertirse en una potencia agroindustrial sostenible para el mundo entero. Entonces, en definitiva, tenemos cualidades que hoy quizás otros países no las tienen y nosotros tenemos conveniencia para poder competir con esos atributos. Definitivamente, lo que creemos es que debemos seguir desarrollando ese tipo de iniciativas, como por ejemplo la actualización de la ley de biocombustible y, articular entre otros paquetes de medidas o estímulos que puedan justamente sumar a un paquete de leyes que pueda finalmente convertirse en una reforma agroindustrial y que en definitiva termine permeando a toda la economía. Nos tenemos que encargar que esos beneficios realmente sean transversales y que puedan tener un efecto multiplicador en términos de generación de fuentes de trabajo, en términos de generación de productividad y así con esa reforma en definitiva poder ser competitivos también a nivel regional y en el mundo. Y en ese mismo sentido, Raúl, otro componente que me gustaría poner como parte quizás de este proceso de empujar la industria en Paraguay, el reciente decreto reglamentario de la Ley de Energías Renovables No Convencionales, que va a abrir también la oportunidad de inversiones para que se pueda justamente acompañar este proceso de demanda o de expansión de la demanda energética. Esto de alguna manera también ayudaría a este proceso que están marcando ustedes como prioridad dentro del sector, o cómo lo ven como parte del conjunto justamente de la política de Estado. En definitiva, es otra buena señal y a nivel personal yo creo que podría tratarse de una de las reformas industriales más importantes de las últimas décadas de nuestro país. Sí. Esto en definitiva pone al país en el nivel como para poder sacar provecho a los recursos estratégicos e inigualables que podríamos tener, como la energía o la red de energía hidroeléctrica, la red de energía renovable no convencional y la capacidad que tienen nuestras tierras o que tienen nuestras tierras de poder producir alimentos y biocombustibles y bioenergías. Entonces lo que observamos es que esto solamente traerá un incentivo adicional a las industrias en general para poder instalarse en nuestro país. Pone en otra perspectiva de análisis todo el sector forestal, la biomasa, la producción de energías renovables no convencionales, que nuestro país tiene varios proyectos en carpeta que estarían llegando o estaría facilitando la llegada, que finalmente terminaría utilizando los recursos o optimizando los recursos que tenemos en nuestro país, como una mano de obra calificada, una fuerza de trabajo joven que está creciendo con pasos gigantescos, una matriz energética renovable. Entonces, en definitiva, podemos hablar de que todo eso se suma a los atributos naturales como nuestra ubicación geográfica, la productividad de las tierras, el régimen de lluvias, y se va sumando como un factor adicional para poder estimular ese crecimiento. Ahora, lo que necesitamos es articular que cada sector o que cada área económica de nuestro país pueda lograr hacer articular esas leyes y que conversen diferentes leyes
de manera transversal como para convertirse realmente en un paquete de reforma agroindustrial o industrial en general, ¿verdad? Como dice el ministro de Industria, la revolución industrial. Pero para la revolución industrial necesitamos la suma de las partes y no partes aisladas. Por eso la agroindustria, específicamente la pata de la agroindustria de la soja, es un factor fundamental y debe estar conversando directamente articulada con ese paquete de reformas y leyes que están siendo impulsadas en este momento. Raúl, finalmente, ¿de cuántas industrias estamos hablando en Paraguay, mano de obra empleada directa e indirectamente que manejan también desde Capro? Hoy estamos somos 10 empresas asociadas a Capro. Sí. Es importante hablar de las empresas asociadas a Capro. Tenemos empresas nacionales y también tenemos empresas internacionales o multinacionales. Capro, de alguna manera, para los productores locales funciona como un puente y como una especie de embajador de los productos paraguayos en el mundo. Muchas personas quizás no tienen idea del trabajo que se está haciendo internamente para poder vender los productos paraguayos, para poder calificar los productos paraguayos como productos de alto valor agregado en los mercados lejanos. A veces, o al comienzo, era difícil llegar con un producto paraguayo y quizás no tenía ni siquiera una carta de presentación. Hoy el producto paraguayo definitivamente se conoce por un producto, por ejemplo, la harina de soja con un alto valor proteico, se caracteriza por ese atributo en frente a otros productos de otras regiones. Por ende, eso tiene un premio adicional, por ende, eso tiene un acceso a más mercados que un producto con un menor valor agregado. Entonces, en definitiva, es importante entender esa magnitud multinacional que tienen las empresas hoy presentes en todo el mundo, básicamente en todos los continentes, en todas las mayores regiones productivas del mundo. Entonces, definitivamente, esas empresas funcionan como embajadores de los productos paraguayos. Acá localmente tenemos una capacidad de molienda de aproximadamente 4,5 millones de toneladas por año. Son 10 empresas las que están asociadas a Capro y si analizamos solamente los puestos de trabajo en las industrias, estamos hablando de más de 5,000 personas de manera directa. Y por otro lado, lo que tenemos que analizar es el tamaño en general, porque las empresas de Capro también son exportadoras del producto natural, por ende comercializan casi el 80% de toda la producción de soja del país. Por ende, eso se puede trasladar a miles de camiones movilizándose diariamente, miles de acopiadores, miles de trabajadores zafreros, miles de trabajadores portuarios, miles de barcazas transportando los productos a través de la hidrovía. Entonces, el efecto o el impacto económico potencial es realmente exponencial en términos de generación económica para el país. Entonces, en definitiva, cualquier cambio que pueda estimular el crecimiento de este tipo de industrias es definitivamente favorable para el crecimiento económico de nuestro país. Raúl, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente martes. Gracias, Prince, y siempre estamos a disposición, ¿sí? Muy amable. Gracias, muy amable también. Era Raúl Valdés, presidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosos y Cereales, Capro, hablándonos sobre el comportamiento de muchos factores, no solamente del dólar y la incidencia también en la agroindustria, y sobre todo lo que se apunta como objetivo principal de seguir avanzando en la industrialización del país. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIB, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.